Hoy quiero hacer una pregunta, pero no se preocupen porque esta pregunta tiene muchas respuestas correctas. Así es de que cuando yo haga la pregunta, ustedes digan en voz alta o si gustan en voz baja o en su mente, traten de responder esta pregunta de una manera sencilla. Lo primero que se les venga a la mente. Hay una respuesta, hay varias respuestas que pueden ser muy personales y van a ser correctos porque son al final de cuentas sus motivaciones para ir a misa. Hay otras que pues algunos de ustedes van a conocer cuál es la respuesta doctrinal que está en el catecismo o en los libros de rituales católicos, y obviamente pues también van a ser correctas. Pero ¿por qué digo que la respuesta que ustedes den así desde su interior, desde su perspectiva, desde su manera de ver la vida, por qué digo que la respuesta va a ser correcta? Pues porque al final de cuentas ese es el motivo por el cual ustedes van a misa. Y mi pregunta es esa: ¿para qué vamos a misa? Entonces, por eso digo, la respuesta que ustedes den va a ser cierta. Ya dije la pregunta sin decir agua va. La pregunta es: ¿para qué vamos a misa? Específicamente, ¿tú por qué vas a misa? ¿Para qué vas a misa? ¿Cuál es el motivo por el cual vas a misa? ¿Ya respondiste? Y si no respondiste, no hay problema. Quizá no tienes una respuesta, quizá nunca lo habías pensado, quizá nunca había pasado por tu mente esa inquietud de el motivo por el cual ibas a misa. Y vamos a pasar por un abanico muy amplio de respuestas, desde las que son pues porque me llevan o pues porque dicen que debo ir, hasta las que son, bueno, pues porque para mí es esto, en una connotación muy positiva. Va a haber connotaciones o respuestas muy negativas, va a haber hasta respuestas muy positivas de lo que le da la misa a cada uno de ustedes. Y como dije, va a haber otras pues que no son sentimentales, simplemente es la respuesta doctrinal. Vamos a misa para esto. Y yo les hago esta pregunta porque yo les voy a dar cuál es uno de los motivos por los cuales yo voy a misa, y es el más importante. Y si ustedes han visto mis videos, yo me hago mucha broma, me hago yo, porque muy seguido hago comentarios o hago temas que tienen que ver con comida. En esta serie de Un Católico al Volante, el primero fue la comida de Cuaresma. y busca el alimento, es otro. Entonces, en esta ocasión, pues también, pero voy a hablar de mi motivación, pero que está muy ligada con la respuesta doctrinal. Y bien, tiene que ver con el hecho de que yo voy a misa a alimentarme. Una de las primeras cosas que yo aprendí lo aprendí con una comparación. Cuando a mí me explicaron que cuando era yo un niño me daban comida, había alguien mayor que me daba comida, y eso alimentaba mi cuerpo y le permitía crecer a mi cuerpo y que mi mente se desarrollara y todos mis órganos, y me permitieron llegar a esta estatura que yo tengo, me permitieron crecer y sobrevivir. Pero también decían que pasa igual con el espíritu. El espíritu también necesita alimentarse para poder crecer. Y eso a mí fue cuando me explicaron que uno de los motivos por los cuales íbamos a misa era porque teníamos que alimentarnos. Y ese alimento no era para nuestro físico, era para nuestro espíritu. Y si nosotros no íbamos a misa,
no teníamos ese alimento espiritual que le iba a permitir a nuestro espíritu no quedarse chaparrito. Porque ¿qué pasa con alguien que no se alimenta, que no toma buen alimento, que no come a sus horas, sobre todo a la edad en la que tiene que alimentarse precisamente para que su cuerpo se desarrolle bien, sano y con todo el potencial que iba a tener? Porque muchos dirán, no, yo sí crecí, sí, pero quizá no tan fuerte, no tan sano, no en las condiciones en las que hubieras podido crecer si se te hubiera alimentado correctamente o hubieras permitido que se te alimentara correctamente, porque muchos no queremos comernos lo que nos dan. Sucede igual con el espíritu también necesita crecer y el espíritu necesita ese alimento para crecer. Pero así como cuando somos niños, hubo un adulto que nos dio el alimento para que nuestro cuerpo creciera, también debió haber un adulto que nos diera ese alimento para crecer. Pero igual, cuando nosotros ya crecimos un poco más, ya nosotros mismos pudimos alimentarnos. Ya no se diga cuando fuimos jóvenes o cuando nos casamos, cuando ya crecimos, ya nosotros mismos podíamos alimentarnos. Nosotros mismos ahorita, muchos de nosotros, la mayoría de los que estamos escuchando esto, tenemos la posibilidad de comer. No pasa un día sin que comamos, aunque nuestra esposa o nuestro esposo no nos lleven o no nos den comida, o aunque no haya alguien que nos sirva la comida, nosotros tenemos la capacidad ya de ir a la cocina, tomar aunque sea 2 panes, una rebanada de algo, de pan, una rebanada de algún tipo de carne, de alguna carne fría, la ponemos entre los 2 panes, le ponemos mantequilla, le ponemos tomate, lechuga, algo le ponemos y nos lo comemos. Y ya pasamos esa comida. Por lo menos matamos el hambre. Igual, ya a la edad en la que tenemos, muchos ya tenemos posibilidades económicas de ir a un restaurante y comer. Tenemos posibilidades de ir a uno de los puestecitos ambulantes o de los carritos ambulantes que hay en nuestra ciudad, de los antojos, de las comidas rápidas que queramos y pedir algo. No necesitamos ni siquiera gastar mucho dinero, pero ya podemos llevarle a nuestro cuerpo ese alimento. El espíritu también necesita ese alimento, y si no hubo quien nos alimentara de niños, ahora ya a la edad que tenemos, que no hubo quien alimentara a nuestro espíritu, que nos llevara al catecismo, que nos leyera las cosas de Dios, que nos leyera la Biblia, que nos llevara a los talleres, a lo que hay de enseñanza para que nuestro espíritu crezca, o simple y sencillamente no llevarnos a algún lado, ellos mismos habernos dado ese alimento. Nosotros ahora sí ya tenemos esa posibilidad, así como tenemos la posibilidad de alimentar nuestro cuerpo, ya sea haciendo nosotros el alimento o yéndolo a comprar, también la alimentación de nuestro espíritu ya depende de nosotros. Podemos escudarnos y podemos decir, es que a mí no me enseñaron, es que a mí no me dijeron, es que a mí no me llevaron, pero ya tenemos nosotros, así como tenemos posibilidades de alimentar nuestro cuerpo, ya depende también de nosotros si alimentamos nuestro espíritu. Ya podemos hacerlo, porque ya tenemos edad, ya tenemos los medios, ya tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con la misa? Pues es que precisamente la importancia más grande que tiene la misa es la invitación a alimentarnos. A la misa también se le conoce como la Cena del Señor. Y está tomado, de ahí viene, es el origen de la misa, de una cena. Es cuando Jesús instituye precisamente la misa, esa celebración, la Eucaristía. Y bien, doctrinalmente sabemos, o si no lo sabíamos, lo vamos a comentar en este momento. Sabemos que la misa se divide en varias partes. Y claro, se divide en muchas pequeñas partes, pero hay algunas que son las más generales.
igual que con la Biblia, sucede igual que con la Biblia. Si yo les pregunto, ¿en qué se divide la Biblia? Pues va a haber varias posibles respuestas correctas. Porque va a haber quien me diga, pues se divide en dos. Se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y la respuesta será correcta. Y me dirán unos, no, se divide en libros, 73 libros. Y la respuesta será correcta. Y otro dirá, no, bueno, si a esas vamos, pues se divide en capítulos, porque los libros se dividen en capítulos. Y será correcto. Y otro dirá, no, en versículos. Y habrá uno más listo, más aventado, que dirá, se divide en palabras, y otro que se divide en sílabas, y otro en letras. Y será correcto. La misa también se divide en muchas partes, pero hay 4 que son las más importantes. Las más generales de la Biblia pues serían el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero hablando de la Biblia, pues tenemos 4 grandes partes, que son los ritos de entrada y el rito de conclusión. Esos serían como los 2 panes del sándwich, aquel que hablábamos del alimento. Pues los 2 panes del sándwich son los ritos de entrada que inician, como sabemos, con qué nos recibe cada misa. O por lo menos ya debiéramos estar ahí cuando nos recibe el templo, el coro, el sacerdote con el canto de entrada. Pues ya desde ahí estamos en los ritos de entrada. Y el rito de conclusión, como su nombre lo dice, pues es cuando termina. Y que termina también pues con un canto. Aunque se pueden prescindir de ambos, tanto del canto de entrada como del canto de salida, pero por lo general nuestras misas empiezan con un canto de entrada y terminan con un canto de salida. Ahí tenemos, pero esos son los 2 panes del sándwich. ¿Qué está dentro? Y ahí es en donde está el gran alimento del que hablamos, que vamos a recibir cuando vamos a misa, y que es cuando yo aprendí esto, tomó un gran sentido. Después pude entender lo que significaban cada parte, y hay algunas cosas que aún debo aprender, porque hay muchos nombres muy extraños que se me olvida lo que significan. Y ya cuando me dicen, no, mira, es cuando el servidor del altar le lleva al padre esto y el padre dice esto. Bueno, sí, ya entiendo, pero el nombre específico que tiene ese momento, pues hay algunos nombres extraños. Pero por eso quiero referirme a los 2 panes de las orillas y el alimento central, lo importante. Tenemos rito inicial, los ritos iniciales y el rito de conclusión, que son los extremos. Y en medio, después de los ritos de entrada, tenemos la liturgia de la palabra. Y ahí está el primer alimento fuerte, el alimento, el que llega a nuestra mente, porque nos enseña muchas cosas. Si no tenemos la costumbre de leer la Biblia, aquí, si nosotros vamos a misa todos los domingos sin faltar y ponemos atención a las lecturas, vamos a tener ese gran alimento que es nuestra Biblia. Vamos a leer del Antiguo Testamento, de las epístolas, y vamos a leer de los evangelios. Ahí están las lecturas. Y también parte importante de esta liturgia de la palabra es la homilía. La homilía es la plática que da el sacerdote. Como vemos, las lecturas terminan cuando el sacerdote lee el evangelio, pero esa es la lectura que el sacerdote hace todavía de las lecturas. Pero la homilía es cuando él ya nos habla a nosotros, a veces nos explica el evangelio, a veces se basa en la primera lectura, a veces en la segunda, o a veces habla de algo que no tiene relación con las lecturas, pero que tiene que ver con el tiempo que se está viviendo o con algo que está sucediendo. Por lo general se basa en las lecturas, ocasionalmente no. Pero también eso, la homilía, que es la plática del sacerdote, también forma parte de la liturgia de la palabra. Y ahí está el gran alimento, ahí está el sacerdote abriéndonos el refrigerador
y los lectores abriéndonos el refrigerador y diciéndonos, sírvanse, aquí está el alimento, alimenten a su espíritu. Su espíritu está necesitando este alimento. Tu espíritu quizás se ha quedado pequeño en comparación del cuerpo. Tu cuerpo ha crecido, ahora ya tienes cierta estatura, ya cuando llegas a comprar tu ropa ya no vas al departamento de niños, vas al departamento de adultos, o ya vas al de jóvenes, ya no vas al de niños, o si eres tú pequeño de edad, pues ya no te compran tu ropa en el de niños, en el de bebés, ya te lo compran en el de niños. Entonces también tu espíritu necesita crecer, porque tu vida ha crecido. Las situaciones que vives han crecido, han cambiado. La problemática de tu vida es distinta y tu espíritu necesita estar fortalecido y a tono con las situaciones que se te presentan. Situaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela. Tu vida ha cambiado. Ahora son muchas las situaciones que tienes que tomar en cuenta. Ahora ya cada cosa que haces tienes que fijarte muy bien lo que dices y lo que haces, porque ya las consecuencias son mayores. Ha cambiado todo. Y si solo ha crecido tu cuerpo, pero no tu espíritu, por eso es cuando luego lleguen las situaciones extrañas en tu vida, esos vientos fuertes que luego llegan, esos problemas, por eso es que no los aguantas, por eso es que te doblas. Y bueno, es doblarse ante un problema, pero a veces te quiebras. Fallece algún ser querido y culpas a Dios. Y le reclamas a Dios porque aquel ser querido se fue. Pierdes tu trabajo, tu empresa no vende, tu negocio no funcionó como esperabas. No has podido ser tan fiel como tú te propusiste cuando te casaste. No has podido con ese vicio, no has podido con esa tentación que se te ha presentado y has caído. ¿Por qué? Quizá fue porque tu espíritu no creció de la misma forma que creció tu cuerpo. Y ahora que a tu cuerpo, que a tu mente se le presentan situaciones de adulto, tú te estás enfrentando a ellas con un espíritu de niño, con el catecismo al que fuiste cuando eras un niño de 6 años. Y así se te quedó tu espíritu. Ahora, después de 2 décadas de vida, de 3 décadas, de 4, de 5 o más, con problemática de esas décadas que tú tienes, pero con un espíritu de un niño de 6 años. Quizá es así, quizá no, pero quizá sí. Pues ahí está el alimento para tu espíritu, en la misa. Ahí está. Por eso es que te conviene ir a misa y estar en misa y poner atención. Y aunque tu niño llore, si hasta ahora tu niño había sido el pretexto para tú poderte salir y poderte escapar por lo menos de la mitad de la misa en lo que según tú se calmaba y le ibas a comprar un dulce, ya no, quédate. Porque ahí está el alimento que estás necesitando. Quizá ya estás en una situación de adulto y que no sabes cómo salir porque espiritualmente no te sientes fuerte, no sabes cómo, no sabes a quién recurrir. Pues ahí está parte de ese alimento que tu espíritu necesita para fortalecerse, para crecer, para estar listo. Si los problemas no han llegado, yo te lo digo, van a llegar, van a llegar. Y tú tienes que estar fuerte, tienes que crecer en el espíritu también, no solo en cuerpo, porque con fuerza o con inteligencia no va a ser suficiente para salir de ese problema que viene. Ahí está, el alimento para el espíritu en la palabra, en las lecturas, en la homilía. Esa es
primer gran alimento que está en medio de esas 2 rebanadas que dijimos. Tiene muchos más aditamentos porque sabemos, el rito de la misa es muy grande, tiene muchos momentos. Los servidores del altar van y vienen, los lectores se levantan, se sientan, el coro canta esto, canta aquello. Nosotros nos levantamos y en algún momento, cuando alguien que no está muy acostumbrado a la misa, se le hace tan extraño que se pueden sentar, se pueden levantar, luego nos hincamos, luego nos paramos, luego vamos y nos formamos, y alguien que no conoce de la misa pues dice, pues ¿qué pasa aquí? Pues ahí están todos los ingredientes, toda la mayonesa, ¿qué más te gusta? La lechuga, el tomate, tiene todo, porque es un alimento, es un gran alimento. Pero el alimento más fuerte, porque estamos hablando del espíritu, es el alimento espiritual, y viene en la otra parte. Como dije, del que hablamos es la liturgia de la palabra. La otra parte de esas 4, que ya mencionamos 3, es la liturgia eucarística, y tiene que ver básicamente con alimentarnos del cuerpo de Cristo. Toda esa parte del ritual, toda esa segunda parte importante, la segunda parte más importante, que viene después de la liturgia de la palabra, es esta, la liturgia eucarística. Y sí, es en el momento en el que rezamos el Padre Nuestro, en el que el sacerdote hace la consagración, que levanta el cáliz con el vino y que levanta la hostia y que la consagra, tanto consagra el vino como la hostia. Es en el momento en el que decimos que Jesús baja y se hace presente y se hace materia, se hace vino y se hace pan, se hace hostia, y es esa hostia que luego comulgamos. Comulgar es estar en común, en comunión. Estar en comunión ¿con quién? Con Dios. En comunión con Cristo. Comulgar. Ser parte de lo mismo. Ahí es cuando entramos en comunión con Cristo. Pero, ¿cuál es el momento más importante de todo eso? Para nosotros que, como dijimos, vamos a la misa a alimentarnos. La parte más importante es cuando recibimos físicamente ese alimento que es Cristo. Cristo que viene a nosotros, Cristo que viene a alimentarnos y que nos lo llevamos adentro de nosotros. Fíjense qué importante es esto, porque cuando después de que terminamos de comulgar, cuando ya se agotan las filas y que los ministros de la comunión van y devuelven los copones con las hostias que sobraron, aunque a veces no sobran, gracias a Dios, a veces se acaban porque somos muchos los que nos alimentamos, entonces se retiran las hostias consagradas que sobran y se van a ser custodiadas, y se van, pero los que comulgamos nos quedamos con ellas, ya están en nosotros. Y cuando nos vamos, nos las llevamos a nuestra casa. Ya están en nosotros, ya están alimentándonos. Y estamos hablando de espíritu. A alguien se le quita el hambre físicamente porque se come una hostia, quizás así por unos segundos, porque es la sensación de estar masticando algo y luego lo deglutimos, lo comemos y baja nuestro estómago. Y quizá por unos instantes sí sentimos esa sensación de estar comiendo, pero es el hambre espiritual, más que nada, por la que nosotros nos alimentamos de Él. Le decimos, sí quiero estar en comunión contigo, pero mira, quiero que te vayas conmigo, ven conmigo. Y estamos hablando de espíritu. Si tú no sientes espiritualmente hablando nada, cuando te alimentas de la hostia, no te preocupes. No te preocupes. El milagro de la Eucaristía es tan grande. El milagro de que tú te formes y tomes esa hostia y entres en comunión con Cristo
No tiene que ver si tú lo sientes o no lo sientes, si te sentiste bonito o si no. A veces sí se siente bonito, a veces no se siente nada. Pero ese milagro es tan grande que el beneficio para ti, el beneficio espiritual, se da. Ahí está. Y tú cada misa vas, te formas y comes. Le estás diciendo a Jesús, Jesús, me preparaste la mesa, me preparaste una cena y mira, vine, Señor. Me senté a tu mesa y me alimenté de lo que tú me preparaste. Me alimenté de ti. Ve conmigo, Señor, y ayúdame. Y cómo empecé esta charla diciendo, necesitamos fortalecernos, necesitamos estar fuertes y alimentados y fortalecidos, porque las situaciones en que vamos a necesitar nuestro espíritu fuerte van a llegar. Y entonces va a ser en ese momento, cuando llegue el momento, no solo de tristeza, sino también de alegría. Cuando se llegue el momento de que algo bueno pase en nuestra familia, nuestro espíritu fortalecido va a decir, yo sé de dónde nos viene este beneficio. Yo sé de dónde nos vienen estas gracias que estamos recibiendo, estas bendiciones que está recibiendo esta familia, de dónde viene esta sanación de este familiar que estaba enfermo. Nos viene de Dios, nos viene de Jesús, nos viene de participar en sus cosas, de asistir a la misa, de alimentarnos de Él. Y vamos a decir, gracias Señor, te alabamos Señor. ¿Qué es lo que tienes tú que hacer para alimentarte completamente y que tu sándwich en la próxima misa que vayas esté completo? Poner atención a las lecturas, poner atención a la homilía y comulgar. El mensaje está dado, ahora ya lo sabes. Tu espíritu necesita alimentarse y ahí está el alimento. ¿Lo vas a tomar? Espero que sí, con el favor de Dios. Bendiciones.